Hoy estamos en el primer domingo de Adviento. Comenzamos hoy un año nuevo litúrgico. Como ustedes saben, la iglesia ha dividido las lecturas de los evangelios en 3 años litúrgicos, A, B y C, que comienza cada uno el primer domingo de Adviento. Hoy comenzamos el ciclo C, donde preferentemente utilizaremos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el que la gran mayoría de los biblistas consideran que fue el primero en escribirse, alrededor del año 70 después de Cristo. Es el Evangelio más corto, pero no por eso el menos importante. El Evangelio de Marcos, para que lo tengan durante todo el año en mente, es el que más destaca la humanidad de Jesús. Y al mismo tiempo, su teología es que el camino de la gloria pasa por el camino de la cruz. Algo que caracterizó a las primeras generaciones cristianas fueron que estaban obsesionadas con la segunda venida de Cristo. Para ellos era algo inminente. Cuando uno lee las primeras cartas de Pablo, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses, cuando uno analiza el desarrollo de la cristología dentro del Nuevo Testamento, se nota la urgencia a la conversión. El resucitado, Cristo no podía tardar. Vivían tan atraídos por su persona que querían encontrarse con Él cuanto antes. Pero los problemas empiezan cuando comienza a pasar el tiempo y la venida del Señor no ocurría, se demoraba. Y se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un gran peligro. Se podía apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas primeras comunidades podían caer poco a poco en la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa, que al llegar Jesús los encontrara dormidos. La vigilancia se convirtió en una palabra clave. Los evangelios la repiten constantemente. Vigilad, estad alertas, vivid despiertos. Según Marcos, la orden de Jesús no es solo para los discípulos que le están escuchando. Según el Evangelio dice, lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad, no es una llamada más, la orden es para los seguidores de todos los tiempos. Han pasado 20 siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos? ¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha apagado en la indiferencia y la mediocridad? El Adviento es tiempo de esperanza, pero de esperanza responsable, activa y vigilante. No es para sentarse, esperar a que llegue Navidad, sino es para activamente convirtiéndose, esperar a que llegue la Navidad. Para el antiguo Israel, la espera del Mesías significó una larga preocupación. No eran siempre fieles, pero sentían la necesidad de un redentor que fuera la revelación plena y personal del amor de Dios. Isaías en la primera lectura nos dice: ojalá rasgases el cielo y bajases. Todos tenemos necesidad de un nuevo retorno a Dios que nos conduzca a las exigencias radicales del Evangelio para que seamos un signo de salvación en medio de un mundo que naufraga lejos de Dios. Y eso lo podemos constatar día a día.
en el mundo. El Salmo 79 nos mueve a pedir al Señor que nos restaure, que brille su rostro y nos salve. Como dice, ven a salvarnos, Señor, Señor, vuelve hacia nosotros tu rostro. Marcos en el Evangelio insiste en velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. El auténtico cristiano es el hombre que vive diariamente el Evangelio, no el domingo nada más, y está en alerta permanente ante la eternidad con amor de intimidad a Cristo. El modo de cómo vive el hombre demuestra si se ama a sí mismo o ama a Dios. Eso se refleja en nuestra vida, en un Dios que lo ha creado y lo ha redimido y cuyo destino, el destino de todos nosotros, no es esta vida, sino la eternidad. Esto supone una aceptación incondicional de Dios como ser supremo y creador de todo, el único que nos puede salvar. Supone fe y actuar en un mundo que muchas veces le es contrario por los males físicos, sociales y morales. Por eso ser cristiano no es fácil. Por eso tenemos que cargar con nuestra cruz. No puede, pues, adormecerse el cristiano. Ha de vigilar constantemente. Nuestro adviento tiene que ser perpetuo, de todos los días. Exige una alerta continua, condicionante de toda nuestra vida, de todo nuestro tiempo. Requiere que siempre el alma esté esperando, ansiosa y responsablemente a Cristo, que es el reformador de todas nuestras miserias, de todos nuestros problemas. El Adviento es la celebración de las venidas de Cristo. Si estamos atentos a las lecturas, veremos cómo vamos a oír hablar de las distintas venidas a nuestra vida y al mundo. Desde su primera venida, que veremos en Navidad, hasta la última, hasta la parucía, la venida triunfal al final de los tiempos. El Adviento es una letanía de los tiempos. Ha venido, va a venir, viene. En el Nuevo Testamento se utilizan dos expresiones griegas que significan tiempo. Está la expresión cronos, que de ahí viene el cronómetro, de ahí viene el reloj, que significa el tiempo que podemos contar, los minutos, los segundos, las horas, etc. Pero hay una expresión que se llama kairos, que significa momento oportuno, tiempo decisivo, tiempo de Dios, que es diferente totalmente a cronos. Y kairos se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento hay tres tiempos decisivos. El primero, la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos fue anunciada por los profetas y es cuando el Verbo se hace carne, como dice San Juan, cuando Jesús se encarna, cuando Jesús nace. Por lo tanto, la plenitud de los tiempos es un hecho consumado e irrepetible. Ya no va a suceder más. Realizada por la obra salvadora de Jesucristo a través de su vida, de su muerte y resurrección. La plenitud de los tiempos que ya no hay que esperarla, porque ya está aquí. La inauguró Jesús, fue la llegada del reino de Dios. También kairos o tiempo decisivo puede significar la consumación total de la obra de Cristo, que se realizará al final de los tiempos. La segunda venida,
que no está sujeta a cálculos cronológicos, porque no sabemos cuándo ocurrirá. Como les dije, los primeros cristianos la esperaban muy inmediata, pero al final nunca sabemos cuándo vendrá. Y finalmente, el tercer significado de kairos o tiempo decisivo indica frecuentemente el momento oportuno para cada persona o para cada comunidad de entrar en contacto con la salvación real aportada por Cristo, con la verdadera conversión, con el cambio, que es lo que significa convertirse, cambiar. Es este tercer sentido el que nos interesa de modo especial captar en el momento presente. Es la recomendación evangélica de la vigilancia. Cada momento presente puede convertirse realmente para nosotros en el momento decisivo, el instante oportuno de salvación, de vivir el Evangelio. Cada hora de nuestra vida puede ser aquel momento inesperado de que nos hable el Evangelio de este domingo. Hay que procurar, por lo tanto, que no nos encuentre dormidos. Una condición indispensable para saber aprovechar los instantes oportunos en el orden de la salvación es estar convencido de que necesitamos salvación. Cuando a alguien le parece que no le falta nada, que tiene todo cuanto necesita, no acostumbra a ponerse en una actitud de vigilancia activa, sino que se duerme plácidamente, satisfecho de lo que tiene, de lo que posee. Por ejemplo, la gente solo se inquieta buscando trabajo cuando no tiene trabajo. Cuando realmente está trabajando y cree que es un trabajo seguro, no tiene ninguna preocupación por buscar trabajo. En el campo de la salvación cristiana pasa exactamente lo mismo. Mal sabremos estar atentos a las continuas venidas salvadoras del Señor si no tenemos un claro convencimiento de la necesidad de ser salvados. El Señor pasará ofreciéndonos una vez más la oportunidad de salvación y nosotros seguiremos durmiendo, satisfechos y complacidos de nuestra aparente autosuficiencia, de creernos que ya no necesitamos nada, de estar conforme como estamos. Es necesario que nos hagamos conscientes para crear las condiciones de la acogida de la salvación redentora y liberadora. Dios siempre está presente, es otra cosa que tenemos que estar conscientes. Siempre Dios está presente dentro de nosotros, a nuestro lado, para dársenos, para salvarnos. Pero hay momentos en que esta presencia se hace más palpable, mirada con los ojos de la fe. Por ejemplo, cada celebración eucarística es uno de estos momentos oportunos y tiempos decisivos a través de los cuales el Señor se hace presente con su palabra, con la Eucaristía que vamos a tener. Se hace Señor presente con toda su fuerza, con toda la fuerza de su salvación, en medio de la comunidad, en medio de nosotros. Tenemos que mantener los ojos bien abiertos de la fe para que la Eucaristía, y en este caso de este primer domingo del año litúrgico, sea como ha pedido Dios Padre en la oración colecta, como hemos pedido, el Padre lo ha rezado, que se avive en nosotros el deseo de salir al encuentro con Cristo. Y quiero recalcar también que a veces nos quedamos dormidos cuando nos olvidamos de la oración, pero no cualquier oración. No la oración que quiere obligar a Dios a actuar,
como muchas veces hacemos, porque Él siempre está actuando, sino la oración que nos hace actuar a nosotros, la oración que Jesús nos enseña, que llama a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, la oración que Jesús nos enseña que nos ayudará a ver el mundo con los ojos de Dios, para ir poniendo ternura, misericordia, comprensión, alegría, esperanza, solidaridad, justicia, paz, allá donde no la haya, que nos haga cambiar. Es la oración que hará surgir corazones generosos que quieran poner toda su vida al servicio del Evangelio del Señor. Es la que nos impedirá dejarnos arrastrar por la fiebre, por ejemplo, de comprar y comprar, que se nos viene encima ahora con la Navidad. Por cierto, necesitamos salvar la Navidad, que hay mucha gente que se olvida que la Navidad existe. Necesitamos salvarla, los que nos sabemos creyentes y celebramos la continua presencia de Dios en nuestra vida. Porque si Dios sigue rajando el cielo y bajando a nuestro suelo, aunque estemos confinados o en cuarentena o en cama, Él viene siempre. El mundo está sediento de esperanzas, quizás ahora más que nunca, pero la esperanza no depende de nuestras manos, nuestros deseos, nuestros logros o proyectos, tal como lo ha demostrado la crisis del coronavirus, que nos ha echado por tierra todo lo que pensamos que era seguridad. La esperanza auténtica solo nos viene de quien nos mantendrá firmes hasta el final, de aquel que ama tanto a este mundo y todo lo que hay en él. Tanto lo ama que rasgó el cielo y bajó, y no dejará de bajar cada día, en cada Eucaristía, en cada momento. Pero debemos preguntarnos todos, ¿salimos diferentes después de participar en cada Eucaristía o salimos igual que como entramos? Cerremos con una oración pidiendo a Jesús que, acogiendo su gracia, podamos perseverar en el trabajo que nos dejó por hacer. Jesús, que nos apoyemos en tu fuerza, porque a veces las cosas se ponen difíciles y queremos dejarlo. Jesús, que nos acojamos a tu amor, porque a veces la gente nos rechaza y estamos tentados a odiar. Jesús, que veamos con tus ojos, porque a veces la vida se vuelve turbia y oscura y amamos nuestro camino. Jesús, que te recibamos a ti mismo. Nuestros corazones fueron hechos para ti y no descansarán hasta que descansen en ti. Amén.